Génesis capítulo 32, versículo 24. Génesis capítulo 32, versículo 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vamos a leer hasta ahí. Y quiero hablar hoy sobre que Dios quiere transformar nuestras vidas. A veces porque tenemos muchos años de cristianos pensamos que, bueno, ya tenemos nuestra vida resuelta. A veces porque decimos, bueno, Dios ya me ha bendecido, me ha dado muchas cosas y entonces ya estoy hecho, ya me conformo como estoy, con lo que tengo, pero Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere seguir trabajando en nosotros porque esta vida es un proceso hacia la perfección que la vamos a tener cuando estemos junto con Él en el cielo. A veces nos olvidamos de nuestros propios defectos y lo único que hacemos es mirar los defectos del que está al lado, ¿no? Vivimos mirando el pecado, el defecto del otro y nos olvidamos que nosotros también tenemos defectos y que tenemos que ser tocados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver acá, a través de esta historia, algunos conceptos que Dios marca fuertemente para poder ser transformados por Dios, para dejar que Dios cambie nuestra vida. Vemos ahí lo primero que aquí Jacob tenía un gran problema. Jacob se había peleado con su hermano, lo había estafado, le había hecho de todo, le había robado la primogenitura a través de engaños y se había peleado con su hermano se había enojado mucho, lo quería matar y allí Jacob tuvo que irse de donde vivía y se fue a un lugar muy lejos y vivió allí durante muchos años. Y ahora en el contexto de esta palabra vemos que allí Jacob se estaba por encontrar nuevamente con su hermano, sin saber qué iba a pasar. Quizás pensando que su hermano lo quería todavía matar. No sabía lo que iba a ocurrir, tenía miedo, tenía incertidumbre, tenía un problema muy grande que resolver. Y dice la palabra de Dios que allí se quedó solo, dejó la familia en un lugar y él se quedó en ese lugar solo, quizás para meditar en todo lo que venía por delante. Y vemos ahí que lo primero que Dios hace en nuestras vidas muchas veces es poner una crisis, poner una problemática que va más allá de nuestras fuerzas. Y a veces decimos, ¿por qué estoy viviendo esto? Y quizás Dios lo ha puesto para llamarte la atención. A veces Dios tiene que recurrir a esos recursos. A veces Dios tiene que recurrir a problemas o a situaciones para llamar nuestra atención. Porque si no, nosotros estamos en una estabilidad, estamos en una situación de comodidad y creemos que estamos bien
y creemos que ya la sabemos toda y Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Dios quiere seguir con ese proceso de transformación hasta que lleguemos a ser parecidos, semejantes a Cristo. Para que podamos cumplir el plan de Dios, Dios tiene que seguir tocando nuestra vida. Y lo primero que vemos allí es que Jacob tenía una situación por delante muy difícil. No era algo fácil. Su hermano venía con un montón de gente, con un ejército para matarlo. Él no lo sabía. Sabía que su hermano estaba enojado. Había pasado mucho tiempo, pero tenía esa incertidumbre. Y allí vemos en la palabra de Dios que él comenzó a pelear. En el 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿No? En otras versiones dice el ángel del Señor, pero sabemos que es Dios mismo. Porque después dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué osadía la de Jacob de pelear con Dios. Qué osadía de Jacob, porque no solamente que estaba peleando con Dios, sino que estaba venciendo. Y ahí a veces nosotros peleamos con Dios, pero de otra manera. Peleamos por nuestros caprichos, peleamos por aquello que anhela nuestro corazón, pero quizás que está fuera de la voluntad de Dios. Pero allí Jacob comenzó a pelear con Dios para que Dios lo bendiga. Hasta ese momento Jacob había hecho todo en sus propias fuerzas. Hasta ese momento Jacob creía que con sus engaños, creía que con sus tretas podía seguir adelante y ser bendecido. Pero Dios dijo, acá hay un alto, acá tiene que haber un encuentro. Y allí comenzó a luchar. Era algo imposible, luchar contra un ángel, luchar contra Dios mismo, pero allí estaba Jacob determinado. Allí estaba Jacob peleando y dice que estaba peleando y ya estaba amaneciendo y dice que Dios le dice, mira, vamos a parar acá porque está por amanecer. Y Jacob le dice, no voy a parar hasta que me bendigas. Lo segundo que podemos ver allí, en el versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y allí dice que lo quitó y el muslo de Jacob quedó allí roto y quedó rengo, mientras todavía luchaba. ¿No? La palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque venga la crisis, aunque estés pasando por una situación difícil, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otras versiones dice, todas las cosas cooperan para el bien. Amén. Y quizás Dios te está llamando la atención en este momento. Quizás a través de esta prueba, de esta lucha, Dios está llamándote la atención porque quiere seguir trabajando en tu vida. Lo segundo que vemos en Jacob es que fue perseverante. Dice que estaba luchando con el ángel y dice que ya se estaba haciendo de día y estaba venciendo y el ángel le dice, mirá, vamos a parar acá porque ya se está haciendo de día. Una locura, parece que Dios se estaba cansando. Y allí Jacob siguió y dice, como no podía vencerlo, como no podía quebrantar su perseverancia, su determinación, Dios le tocó el muslo y lo dejó allí, no, rengo. Tuvo que tocar allí lo más fuerte que Jacob tenía. Y vemos ahí en la palabra de Dios
En Mateo 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya sabemos la parábola, era una mujer viuda que iba a un rey y le decía, haceme justicia todos los días, haceme justicia, iba a la hora de la siesta, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, y el juez, hasta que llegó un momento que el juez se enojó y dijo, no temo a Dios, no me importa esta mujer, pero le voy a hacer justicia porque está determinada a molestarme. ¿No? Y dice, ¿cuánto más Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Estamos en una generación que queremos todo delivery, ¿no? Cuando tenemos una situación difícil, mandamos un mensaje de texto, por favor, oren por mí. Y está bien. Y el cuerpo pastoral va a orar. Y tu hermano va a orar. Pero la pregunta es, ¿vos estás orando? Esa es la pregunta. Porque dice, ¿cuánto más Dios les hará justicia a los que claman a Él día y noche? La pregunta es, ¿clamamos a Dios día y noche? Y allí estaba Jacob determinado. Estuvo toda la noche luchando, toda la noche. Dios le dice, mirá, ya está amaneciendo, no importa, sigo adelante. Bueno, lo tocó allí en el muslo. Sigo adelante, sigo adelante. ¿Cuánto hay de perseverancia en nosotros? Porque si Jesús nos dice que enseñó de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, es porque es una necesidad tener una relación con Dios. No solamente oramos a Dios para pedirle cosas, sino que oramos para buscar el rostro del Señor. La palabra de Dios dice que si le buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Amén. Pero hoy en día, bueno, Señor, te pido por esto, y si quieres hacer, hace esto. Y bueno, mando mensajito que ore, no, que otro ore, total. Yo no tengo tiempo ni para orar. Pero Jacob estaba en una situación límite, y allí fue una bisagra en la vida de Jacob, que venía engañando, que venía allí quizás años pensando en lo malo que le había hecho el hermano. A la familia, había dividido toda la familia. Y allí vemos la perseverancia de Jacob luchando con el ángel toda la noche. Y allí el ángel dijo, bueno, basta. Seguía perseverando. Bueno, basta. Toma, le tocó allí el muslo y seguía perseverando porque dice que le tocó el muslo, quedó allí rengo, pero seguía luchando, seguía buscando a Dios, seguía peleando por la bendición. En esta hora te quiero decir, ¿cuánto has peleado por tu bendición? ¿Cuánto has peleado para conocer a Dios? ¿Cuánto has peleado y determinado para buscar el rostro del Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto has buscado a Dios para que Dios te transforme? No, yo le pido nada más, que quiero esto y quiero aquello. Pero ¿cuánto le hemos pedido para que Dios transforme nuestra vida, nuestro corazón? Para que podamos hacer la voluntad perfecta de Dios. Para que nuestros ojos no se vayan atrás de lo que el mundo ofrece, sino que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando están los problemas, es allí donde tengo que poner la mirada en Jesús. Pero cuando tengo y estoy mareado por un montón de cosas, me olvido. Pero allí Jacob, con todos sus errores, con todas sus macanas a cuestas, con todos los años de culpa quizás, estaba buscando a Dios. Estaba perseverando en la lucha toda la noche.
Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado le dice, se dormían, y dice, ni una hora han podido velar conmigo. Y después se duermen de vuelta. Y allí Jacob estaba determinado a ser cambiado. Entendió que era la gracia de Dios, que no era su propia fuerza. Entendió que Dios quería intervenir y que la bendición hasta ahora parecía que venía de una manera incoherente, porque él había engañado, había robado a su hermano la primogenitura. Primero, cuando el hermano vino cansado y con hambre, le presentó allí un guiso de lentejas y le dijo, bueno, lo cambiamos. Y se lo cambió. Y Esaú, su hermano, no valoró lo que tenía, no valoró la bendición de Dios. ¿Y cuántos de nosotros vendemos la unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros vendemos el plan de Dios por un plato de lentejas? Por un trabajo, por una pareja, por una situación. Y hemos vendido y hemos preferido eso, que es algo pasajero, con la bendición y el llamado que Dios ha puesto y determinado para nosotros en cada uno de nuestros corazones. Y después, allí su padre, Isaac, estaba viejito, medio ciego, y dice, bueno, me estoy por morir, voy a bendecir, tengo que traspasar la bendición a mi hijo. Y como Esaú era medio peludo, allí estaba Jacob con su mamá, complotados, y le hizo poner unas pieles en los brazos y le puso allí unas cosas que daban el olor de su hermano. Y allí estaba, y Isaac, medio ciego, lo bendice a Jacob. Y allí es cuando Esaú se da cuenta y le agarra una gran bronca y odio y dice, lo voy a matar, y en donde Jacob tiene que irse a otro lado. En el versículo 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Lo otro que tenemos que hacer, lo primero es, a veces a través de la crisis, Dios llama nuestra atención. Después hablamos de tener perseverancia para buscar a Dios, para recibir la bendición de Dios, para ser cambiados. Y lo tercero es la confesión. Allí Dios le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Había un programa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Algo así. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob. Jacob quiere decir suplantador, engañador. Y al responder esa pregunta, estaba confesando su carácter, estaba confesando sus debilidades. Había suplantado a su hermano para recibir la bendición. Había engañado a su hermano, había engañado a su padre, había engañado a su suegro, engañó a todo el mundo, pero llegó un momento donde estaba delante de la presencia de Dios y ya se le acabó. No pudo más. Y a Dios, dice la palabra de Dios, que no puede ser engañado. Y vemos ahí en la palabra de Dios que Él dice, Jacob, dice, ¿cómo te llamas, Jacob? Y está diciendo, yo soy engañador, yo soy un suplantador. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestros pecados que quizás los guardamos muy ahí?
y no se lo decimos. Y nunca vamos a poder cambiar si no reconocemos y confesamos nuestras debilidades a Dios. Jacob hasta ese momento hizo todo en su fuerza, pero ahora no le quedó otra porque estaba delante de Dios. Y hoy estás delante de Dios. Y dice allí, la palabra de Dios dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debe haber una confesión. Debe haber una confesión delante de Dios, no con las personas, porque podemos decirle a un amigo, a alguien, y le decimos, bueno, pero no digas nada. Pero esa persona no puede limpiarte de toda maldad. Esa persona no puede perdonarte los pecados. Debe ser una confesión delante de Dios. Y allí estaba Jacob, y Dios le dice, ¿cómo te llamás? Y Dios sabía cómo se llamaba. Y sabemos que en la época bíblica los nombres tenían un poder grandísimo. Y allí Jacob dice, yo soy un engañador, yo soy un suplantador, yo soy alguien que vengo todos los domingos a la iglesia, pero en la semana no busco nunca a Dios. Soy alguien que vengo a veces a la iglesia y menos en la semana busco a Dios. Soy alguien que viene a la iglesia, canto, escucho, pero nunca pongo por obra la palabra de Dios. O la pongo al revés, hago todo mal. Y Jacob era alguien que hacía todo mal, pero Dios estaba en ese lugar. Dios estaba allí para perdonarlo. Si hay una confesión, Dios nos perdona, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto hace que no nos confesamos delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que nos escondemos de la presencia de Dios porque nos da vergüenza, porque nos da temor? A veces creemos, bueno, ahora viene el palo de Dios. No, cuando confesamos viene la misericordia, cuando confesamos viene la gracia de Dios, cuando confesamos el poder del Espíritu Santo viene para limpiarnos, para fortalecernos, para darnos la gracia para cada día levantarnos y poder hacer la voluntad de Dios. Es al revés completamente. Esperamos el palo, esperamos la maldición, esperamos esto. Dios tiene misericordia, tiene gracia, tiene poder, tiene todo lo que vos necesitás, pero tenemos que confesarnos delante de Dios. No había nadie más chanta que Jacob. Y buscaba la bendición de las formas más variadas, aún estafando y engañando a su propia familia. Pero se encontró con Jesús, se encontró con Dios ahí, y Dios le dice, ¿cómo sos? Y yo soy esto. Y no importa los años que tenga, no importa si soy grande, si soy anciano, si soy niño, no importa cuántos años tengo de cristiano, Dios quiere seguir haciendo un proceso en mi vida. Dios quiere seguir transformándome. Dios quiere que cada día pueda elevarme espiritualmente, pueda crecer en la fe, pueda crecer en el propósito de Dios, pueda ser de más bendición para otros, pueda generar que el amor de Cristo pueda fluir de una manera más amplia y más poderosa, y que la unción del Espíritu Santo pueda estar sobre mí de tal manera que cuando vaya a un lugar, aún los demonios se tengan que ir, aún la oscuridad más grande, aún las tinieblas más espesas se tengan que ir cuando vos entres a un lugar, porque la unción del Espíritu Santo va a fluir sobre tu vida. Amén.
No, es que yo le tengo miedo a los demonios. Esa es típica. No, que voy a llamar a alguien más experimentado. Dios quiere darte una unción fresca. Dios quiere darte una unción nueva. Dios quiere que puedas crecer en la gracia, que puedas crecer en los dones, que puedas crecer en las capacidades que Dios te ha dado. Si tenés capacidad para los negocios, bendecí la iglesia. Si tenés capacidad para, no sé, la decoración, vemos, se han esforzado y han trabajado. Ayer hemos tenido la cena de fin de año y los hermanos se han esforzado y trabajado. Porque han puesto los dones y capacidades para Dios. Pero Dios quiere que crezcas, Dios quiere que te eleves, Dios quiere que puedas experimentar un nivel mayor de la gracia y la misericordia y del poder del Espíritu Santo. Amén. Vemos ahí. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Dios le cambió el nombre. Dios lo cambió y lo transformó. Para todos era el chanta. Para todos era el engañador. Para todos era el que había destruido su propia familia y que aún su propia vida se estaba destruyendo porque había estado alejado 20 años de su lugar. Pero se encontró con Dios y su vida fue transformada. Y dice allí que dice, ¿cuál es tu nombre? Yo soy esto, esto, esto. ¿Lo confesaste? Yo te perdono todos los pecados y te limpio de toda tu maldad. Y ya tu nombre no será el mismo. Ya desde ahora en adelante no vas a ser esto, sino vas a ser Israel, príncipe de Dios. Impresionante el cambio, ¿no? Eras un engañador, eras un pecador en potencia en todos los aspectos. Habías hecho macana tras macana, ahora vas a ser un príncipe de Dios, porque Dios tiene misericordia. Y Dios allí tomó la vida de Jacob y dijo, ahora te vas a llamar príncipe de Dios Israel. Y de él salió, ¿no? Y siguió el pueblo de Israel. Algo poderoso, una genealogía nueva, una bendición sobre su vida en gran manera que ni él se lo esperaba seguramente. Y Dios quiere bendecirte para que seas bendición y que tu vida deje una marca, deje una huella, que tu vida no pase desapercibida por esta tierra. Dios quiere usarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere que seas transformado de una vez por todas. Y si sos un Jacob, Dios puede hacer de tu vida un príncipe de Dios, porque Dios no ve mucho más allá de lo que vemos nosotros, ve mucho más allá de lo que sentimos nosotros. Dios ve el potencial que ha puesto en tu corazón, Dios ha visto el potencial y ha visto tu corazón y sabe que podés dar mucho más. Sabe que podés ser un príncipe de Dios si te pones en sus manos, si te determinás a luchar por Dios. El otro día escuchaba a un hombre que decía, cuánto me he esforzado por mi propia vida, ¿no? Y en la iglesia donde iba, dice, se juntan los martes a las 5 o 6 de la mañana a orar. Y él decía, yo me esforcé para mi carrera, hice tantos sacrificios para recibirme, después por la pesca, días y noches enteras, pasando frío, calor, me esforcé por un deporte, después trabajando en una fábrica, como los feriados le pagaban doble, se esforzaba, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, todo, porque le pagaban más. Y dice, y a veces me cuesta levantarme
a la mañana para hacer un sacrificio para ir a buscar a Dios. Y a veces nosotros tenemos motivaciones externas por situaciones, por cosas que adquirimos que nos motivan, pero realmente nuestra motivación debe ser Dios. Dios puede darte todo lo que quieras, Dios puede bendecirte en todos los aspectos, pero si tu mirada está solamente en la bendición, vas a perderte de algo mucho más grande, que es la bendición espiritual. Jacob fue transformado en Israel, se transformó en una nación poderosa, se transformó en el pueblo de Dios, un linaje espectacular, donde vino el mismo Salvador del mundo, y Dios quiere hacer a través de tu vida algo grande. Dios no se viene con chiquitas, Dios tiene un propósito sobre tu vida y es grande. Amén. El propósito de Dios es grande, pero la ciudad es opacada. Miramar en invierno, y esto y el país y aquello. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Y vemos ahí en la palabra de Dios, dice, versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Dios le estaba diciendo, ¿para qué me preguntas si ya sabes quién soy? Lo bendijo. Y dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob tuvo un encuentro con Dios y allí ya empezó a adorar a Dios. Antes en su propia fuerza, ahora dice que llamó a ese lugar y seguramente hizo un altar para Dios y le puso Peniel, dice, porque vi cara a cara a Dios. Cuando le buscamos a Dios y lo encontramos y lo vemos cara a cara, nuestra vida es transformada. No es algo que tenga un impermeable, que solamente escucho sermones y mensajes y bueno, cuando estoy medio fiacoso busco algo en internet. No, es buscar a Dios, es buscar lo que Dios quiere, es hacer la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No, pero no es imposible. Dios te ha llamado para cosas grandes. Y vemos allí a Jacob, que estaba en ese lugar y dijo, le puso Peniel porque vi cara a cara a Dios. La pregunta hoy es, ¿solamente busco la bendición de Dios o cuántos quieren encontrarse cara a cara con Dios? ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios aunque duela? Aunque el proceso a veces es doloroso, aunque el proceso a veces es difícil transitarlo. Pero ¿cuántos quieren ser cambiados por Dios? No importa edad, no importa el sexo, no importa cuántos años de evangélico pueda tener o cuántos años le conozco al Señor. Dios puede seguir transformándonos. Dios puede seguir puliéndonos hasta lo máximo. Y vemos ahí a Jacob que dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Vieron que dice, le salió el sol? Estaba en oscuridad sin saber qué hacer, lleno de incertidumbres y de preguntas. Pero dice que cuando pasó Peniel, cuando pasó el proceso, cuando pasó ese momento de estar cara a cara con Dios, le salió el sol. Y Dios quiere que salga el sol sobre tu vida. Y vemos ahí
y cojeaba de su cadera. Dios tocó allí el lugar y la coyuntura más fuerte que hay en el cuerpo humano. Y Dios tuvo que tocar el lugar más fuerte de Jacob. Y Dios tiene que tocar el lugar más fuerte de tu vida. A veces va a tocar allí donde te crees fuerte. Va a tocar allí donde crees que ya estás resuelto. Va a tocar allí en esa situación, en la familia, en las finanzas, en las amistades. No sé cuál sea tu supuesta fortaleza, pero Dios toca ahí porque es allí donde quiere demostrarte que necesitas de Dios. Jacob hasta ese momento hizo todo por su fuerza, todo por su cuenta, maquinaciones malas, planes malos, ejecutó cosas malas, pero hasta ahí Dios le dijo, ahora te toco en lo más fuerte que tenés, y dice que quedó rengo para siempre. Aún los judíos tienen prohibido comer esa parte de los animales, en memoria de Jacob. ¿Cuál es tu fortaleza? Entre comillas. Y fue allí que fue tocado. Y Jacob dice que fue bendecido por Dios. Pero la bendición no viene por arte de magia. Tuvo que luchar toda la noche. Tuvo que luchar contra Dios. Tuvo que quedarse solo y dejar la familia en otro lugar. Al otro día tenía que encontrarse con su hermano después de 20 años, creo, de no verlo. Dios le dijo, al contrario de Abraham, le dijo, vuélvete a tu tierra y tu parentela. Ya es hora de restablecer los vínculos. Ya es hora de volver donde hiciste daño y restablecer todo, los vínculos familiares. Quizás te has alejado del plan de Dios y Dios en esta noche te dice, vuélvete, vuélvete. Es hora de restablecer lo que has cortado. Es hora de restablecer lo que has dañado. Es hora de cambiar. Amén. Y el versículo increíble dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En la parábola de la viuda y el juez injusto dice que Dios va a contestar si clamamos a Él de día y de noche. Y en varios pasajes de la Biblia que habla de la oración, habla de incomodar a Dios, de ser inoportunos en cuanto a la oración y buscar a Dios. Dios no tiene horarios de comercio. Dios no tiene personas elegidas que son de otro nivel. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer una iglesia fuerte, pero Dios quiere y te ama como sos y nos ama como somos, pero Dios quiere que seamos transformados, que seamos limpiados de toda maldad. Y ese día Jacob entendió que ya era hora de cambiar. Ese día entendió Jacob que ya no podía en sus propias fuerzas seguir. Ya había engañado a todos los que había podido. Ya había hecho de las suyas por todos lados. Y Dios le dice, ya no vas a hacer eso, ahora vas a ser un príncipe mío. Así que en esta hora el desafío de Dios es que seamos transformados, que seamos cambiados, que valoremos las cosas de Dios. El rey David en su arrepentimiento dice,
no quites de mí tu Santo Espíritu. Y podría haber dicho, no quites de mí mi reino. Podría haber dicho, no quites de mí mi corona. No quites de mí la gloria humana. No quites de mí las riquezas que ya me has dado. No, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así yo voy a enseñar el camino de Dios a los pecadores. No podemos enseñar algo donde no hemos transitado. No podemos enseñar de Dios si no hemos caminado por ese camino. Si no hemos experimentado ni hemos tenido un encuentro como lo tuvo Jacob. Fue difícil para él. Tardó muchos años, pero está en la Biblia para que no tardes tanto vos. Que no pierdas 20 años de tu vida alejado de la perfecta voluntad de Dios, alejado de lo que Dios te había dado, una familia, había dado grandes cosas, pero se había peleado con el hermano, había engañado al padre y había perdido todo. Aunque Dios lo empezó a bendecir y a buscar allí donde estaba, no te podés escapar de la voluntad de Dios. Jacob se fue para cualquier lugar, pero Dios tenía su plan. Y Dios comenzó a llamarlo, y Dios comenzó a mostrarse, y Dios comenzó a hacer cosas determinadas que él comenzó a comprender, hasta que llegó a el extremo absoluto de luchar con Dios. Y dice, porque has luchado contra los hombres y contra Dios y has vencido. No, es que yo me desanimo. Y oré, pero oré 2 días y no pasó nada. No, oré 5 minutos porque no tengo tiempo. ¿Buscar a Dios? ¿Qué es eso? No sé qué es buscar a Dios. Yo busco mi bienestar. Busco estar bien yo. Y mi familia y mi entorno. Pero Dios dice otra cosa. Dios dice ir y predicar el Evangelio. Dios dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos. Dice otra cosa. Ah, no, pero no me saquen de esta comodidad. Jacob buscaba la bendición, pero la tenía él. Pero cuando Dios lo transformó, ya ahora era Israel. Y a través de Israel, Dios bendijo a todo el mundo. Amén. Se salió de su lado de confort, aunque no era tanto confort el que tenía, porque vivía escapando. Y a veces creemos que estamos mejor fuera de la voluntad de Dios. Creemos que estamos mejor escapándole a Dios cuando Dios te está llamando. Y hacemos sacrificios para todo y no nos queda tiempo para buscar a Dios. Qué triste. Qué triste para Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos transforme.